En esta ocasión he invitado a Ana Rosa Payán, la directora general del DIF, para que nos plantee algunas cosas relacionadas con esa tan importante institución en el marco de la política social del Estado mexicano, y Ana Rosa nos hará algunos planteamientos y luego abriremos una ronda de preguntas con ella. Por favor, Ana Rosa. Muy buenos días tengan todos ustedes. Antes que nada quisiera agradecer al director de Comunicación Social de la Presidencia de la República, el que me ha invitado para estar esta madrugada aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias, Rubén, por despertarme tan temprano hoy, sobre todo el martes. Y en segundo lugar, quiero por supuesto agradecerles a todos ustedes su interés en la política social del gobierno del presidente Fox y por supuesto de manera particular del DIF nacional. Como todos ustedes saben, el DIF nacional es una de las instituciones más nobles que existe dentro del propio gobierno. Atender a la niñez, atender a las personas con alguna discapacidad, procurar que el adulto mayor pase sus últimos años de la forma más estable, más saludable, es parte de la función que tiene el DIF nacional. Pero de manera muy importante es la familia, precisamente, y el concepto de familia mexicana, el que estamos día con día construyendo y día con día procurando. Es por ello que es muy importante, ¿verdad? Y creo que ustedes lo han conocido a través de diferentes oportunidades, todo lo que el DIF hace por nuestra niñez. De manera especial, quiero decirles que en este país se entregan más de 5.6 millones de desayunos todos los días, más que la población de varios estados de la República, más que la población de varios países de Centroamérica. Y esto no es que nos vayamos a sentir extremadamente orgullosos de que estemos repartiendo desayunos, porque lo ideal sería el día en que México no tenga que darlos porque en su casa desayunen todos los niños. Pero mientras exista esta política subsidiaria que tenemos que tener, y es parte precisamente del trabajo en una política asistencial que poco a poco hemos ido revirtiendo en este gobierno. Es precisamente el DIF pasará paulatinamente de una política asistencial a una política de cooperación, a una política de desarrollo y a una política, por supuesto, hoy más que nunca, de una alta capacitación. Es así que procuraremos, ¿verdad? Y estamos procurando también a través del modelo de educación que tenemos también en el DIF, ir procurando fomentar valores, ir procurando fomentar en todo momento capacidades para que sean los propios niños el día de mañana ciudadanos completos, mexicanos plenos, que puedan a su vez aportar a este gran país. Ese es el gran reto que tiene hoy nuestro México. Y por otra parte, y de manera muy importante, estamos trabajando en una cruzada nacional en favor de la protección de nuestra niñez particularmente. ¿Qué clase de niños queremos hoy? ¿Cómo cuidamos a los niños hoy? Serán los ciudadanos que tengamos mañana. Es por ello que estamos trabajando estado, entidad por entidad. Hemos ido a recorrer ya varios congresos de los estados, donde hemos presentado propuestas de iniciativa de ley para que los señores diputados lo consideren e incorporen a las legislaturas locales. Uno, considerar a la pederastia, el abuso sexual infantil, el comercio sexual infantil como delito grave en sus entidades. Y dos, proponemos que se aplique el rigor, la máxima sanción que pueda haber. Cada entidad tiene como tope máximo 15, 20 o 35 años o cantidades diferentes, y estamos pidiendo que de acuerdo con el delito sea la máxima sanción que se pueda imponer. Si lográramos esto, si lográramos unificar el criterio de todos los congresos de los estados, si buscáramos que en nuestro país, a nivel federal inclusive también, esto fuera considerado como tal, estaríamos por una parte sancionando, castigando y poniendo castigos ejemplares a quienes se atreven a dañar a un niño. Las cifras son variadas en nuestro país y sin embargo yo siempre he dicho que sin importar cuántos niños son violentados en un solo día en nuestro país, así fuera solo uno, bastaría para que tuviéramos leyes que lo protegieran. Y por otra parte, en la parte preventiva, desde luego, estamos, como también comenté en su momento, procurando que los niños tengan promoción de valores desde la familia. Es en la familia precisamente donde aprendemos a hablar, aprendemos la lengua, donde aprendemos costumbres, tradiciones
y, por supuesto, también y principalmente valores. Es por ello que estamos también trabajando en torno a este maravilloso núcleo que es el que conforma nuestro país y es precisamente el de la familia. Señores, señores, estoy a sus órdenes, por supuesto, para cualquier pregunta que ustedes consideren. Vamos a entregarles un documento donde está completa la información de lo que el DIF hace paso a paso en este tema y en todos los que hemos ido tocando de manera somera, porque yo no quisiera leer el documento, sino que quisiera contestar a las preguntas si ustedes tienen a bien hacerlas. Sí, buenos días. Yo quisiera ver si nos podría dar algunas cifras. ¿En cuántos estados ya está legislado sobre el abuso sexual a menores? ¿Cuántos estados falta por legislar? Y dice que las cifras son muy variables, pero un promedio de denuncias, digamos, que haya de abuso sexual contra menores. Sí, las denuncias que nos han llegado como sistema DIF, porque quiero decirle que el DIF es una entidad, el DIF nacional es una entidad coordinadora y rectora. Son los DIF estatales y los municipales los que son los ejecutivos y son a ellos a quienes directamente les llegan normalmente las denuncias. También llegan al DIF nacional, por supuesto, pero cada uno pues, lo más cercano que tiene su DIF municipal o su DIF estatal y con menos frecuencia llegan las quejas directamente al DIF nacional. Sin embargo, le puedo decir que cerca de 13.000 denuncias que recibimos el año pasado, para que lleguen a hacer denuncia ante el DIF, fueron cerca de 13.000. Para que lleguen a hacer denuncia ante el Ministerio Público será como un 10%. Es decir, en el camino se van quedando porque como es un familiar normalmente, aquí el problema que tenemos es que quien primero violenta dentro del hogar son los propios familiares, el padre, la madre, el padrastro, la madrastra, los tíos, los primos, los vecinos. Entonces, como hay una relación cercana normalmente, prefieren sacrificar al niño, prefieren no creerle al niño inclusive, con tal de no llegar a la denuncia. Normalmente la mujer, que es la que más sacrifica a sus hijos para no perder a la pareja por muchas circunstancias, ¿verdad? Que no estamos para juzgar en este momento, pero que eso llegue a ocurrir. Entonces, aquí lo importante es, uno, promover la cultura de la denuncia, educar, enseñar al niño, ¿verdad? Y eso es algo que también yo estoy totalmente de acuerdo en que la educación sexual empiece desde temprana edad. Al niño hay que empezar, obviamente, a través de un goterito. No le podemos dar un filete a un bebé, ¿verdad? Pero sí podemos ir darle la papilla y poco a poco ir haciéndole que se vaya reconociendo a sí mismo, ¿verdad? su propio cuerpo, para que vaya defendiéndose, porque el niño no sabe lo que le pasa las más de las veces. Y vienen caricias y vienen situaciones y hay que ocultarlo y el niño no sabe realmente por qué le está pasando algo. Entonces, aquí lo importante es que se vaya conociendo y sepa cuáles son los peligros que puede correr y que conforme pase la edad, ¿verdad? Vayan obviamente instruyéndose de acuerdo, que sea una educación integral, desde luego, y que ésta sea acorde a la edad de cada niño. A los estados, perdón, son 8 los estados que ya tienen una legislatura más o menos completa y sin embargo también estamos yendo a ellos porque en la mayor parte de los estados la legislación dice que se considerará delito grave cuando se ataque a un niño, por ejemplo, de menos de 16 años, cuando la edad a nivel internacional y de acuerdo con los convenios que hemos firmado con México a nivel internacional dice que niño es todo aquel menor de 18 años. Entonces estamos inclusive solicitando que se amplíe a esa edad para que si un jovencito o jovencita es violado a los 16 o 17 años, también sea considerado delito grave y que se le aplique toda la sanción posible. Cristian. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pero ¿cómo lograr esta tipificación como delito grave cuando, bueno, hemos visto, hace unos días tuve acceso a un documento de la Cámara de Diputados en donde se señala que ningún estado realmente está contemplando lo que es este delito, lo que es el abuso contra los niños? O sea, realmente en las legislaturas estatales no se está ni siquiera contemplando. ¿Cómo lograr entonces que se llegue a esta tipificación de delito grave? Mire, sí hay algunos estados, puedo decir que hay 8 concretamente, Baja California, Jalisco, Quintana Roo, se me escapa ahorita de Chiapas, si mal no recuerdo, de todas maneras se lo paso en un momento del lado de los 8. Y sí hay, lo que definitivamente nos falta, ¿verdad?, es recorrer, y por eso estoy yendo a todos los estados de la República, para que podamos, ¿verdad?, solicitar atentamente a los señores diputados que en su agenda legislativa precisamente esté este tema tan importante y que además lacera tanto a nuestra sociedad. En la medida que logremos
repito, tener una niñez sana, una niñez fortalecida, una niñez bien cuidada. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes, ¿verdad?, lo que más apreciamos son nuestras familias, lo que más queremos es que los niños nazcan y crezcan sanos. Entonces creo que entre todos es una lucha también muy desigual, yo quisiera decirle, pero si nos ponemos de acuerdo, gobierno, sociedad, y entre ellos, de manera importante, los medios de comunicación, yo estoy plenamente convencida de que este frente común hará que retrocedan. Sí saben ustedes, ¿verdad?, que el tercer comercio más importante clandestino a nivel mundial es armas, narco y personas. O sea, es un negocio muy, muy rentable el comerciar con personas y más con niños hoy. Está de moda. Entonces hay que acabar con esa moda, no hay que ver que continúe, sino todo lo contrario, hay que cortarla. Y hay que cortarla entre todos. Particularmente yo aquí haría esta invitación a los medios de comunicación para que no fomentemos ideas, para que no procuremos. Y por otra parte, también algo que está muy accesible a los pederastas es la cibernética. Es el Internet el que está siendo una verdadera amenaza, y es ahí donde hacemos también un llamado a los padres de familia para que cuiden la hora en que sus hijos ven la computadora, trabajan en la computadora y accesan al Internet. Y hay una serie de candados y condiciones que también, por supuesto, si ustedes acuden a nuestra página del DIF nacional, ahí podrán tener bastante información. Abrimos ya un espacio que se llama Chiquidif, donde tenemos la información acerca de los derechos de los niños y otra serie de datos que son importantes para ellos. Roberto. Sí, gracias, muy buenos días. Yo únicamente quisiera preguntarle que me dijera con respecto a la cifra que está manejando de 13,000 denuncias el año pasado, en cuánto ha venido creciendo en los últimos años para tener un referente más preciso. Sí ha crecido. No tengo el consecutivo, pero sí le quiero decir que sí ha crecido, y sobre todo en algunas entidades de manera particular está creciendo mucho más la denuncia. Hasta hace unos años, y yo creo que precisamente es en este gobierno del presidente Fox donde ya se puso en la mesa este tema, donde la gente ya va con mucha mayor frecuencia a denunciar. Lo que nos falta, además de la denuncia, es que llegue al Ministerio Público y que se sancione a la persona que comete el delito. Ahorita, agobiada por la presión, la madre de familia o el hermano o alguien, el abuelo, la abuelita muchas veces, llega al DIF, denuncia, pero ahí se queda. Entonces lo que queremos es dar el paso siguiente, y es que exista la sanción, con todo un procedimiento, por supuesto, ¿no? Buenos días, señora. Marco Antonio Reyes, del Canal 11. Yo quiero preguntarle si tiene algunas cifras, las más recientes que tengan ustedes, de cuántos niños aproximadamente en México hay abusados, pero cifras recientes, porque se ha manejado la cifra de 16,000 niños, pero es una cifra que se ha manejado desde hace 4 años. Así es. Y ese dato salió en un estudio del 2001 de la doctora Elena Saola, pero al parecer parece que no creciera. 16,000 niños no creo que sean actualmente. Y si tiene cifras también de cuáles son los estados en donde han detectado que se ha dado mayor este tipo de abusos. Gracias. Sí. Quiero decirles que estamos manejando la cifra de 20,000, pero que aún así yo creo que podríamos quedarnos cortos. Normalmente no llegan las denuncias, y muchas veces cuando es abuso sexual comercial infantil, son redes que no tienen registro federal de causantes, ¿verdad?, que no tienen no están dentro de ninguna estadística, y que por lo tanto difícilmente podemos detectarlos. Lo que sabemos es que existe el problema y lo estamos atacando y estamos trabajando sobre ello, y es por eso que estamos buscando el que se cambie la legislatura, es el que poner muy clara nuestra mirada allá y nuestra atención y nuestro trabajo, desde luego, por supuesto. Y por otra parte, ¿cuál fue eso? Sí, miren, donde se da más: Tijuana, Acapulco, Cancún, Guadalajara, le dije ya, Guadalajara, Tijuana, Acapulco, Cancún, y son 8 las que están ya. Y las que están en vías de desarrollo, valga el comentario, Mérida, entre otros, y ciudades intermedias también. Tlaxcala, por supuesto, también está entre las primeras. En fin, son como unas 15 ciudades que son ya foco de atención, y que desde luego estamos atentos a ello. En muchos de esos estados estamos trabajando. Jalisco, por ejemplo, tiene ya el primer centro de atención para niños abusados sexualmente, y esperemos ver cuántas entidades imiten
el ejemplo de Jalisco en ese sentido. Y por otra parte, desde luego también quiero decirle que ya hemos hecho diferentes talleres y foros para uno dirigido concretamente a los niños, a maestros y por supuesto también a padres de familia. Estamos también trabajando ya ahorita con la Secretaría de Educación Pública, con el señor secretario, hemos tenido ya una entrevista, para pedirle precisamente que sean los maestros los primeros en detectar cuando un niño llega de pronto a la escuela y está cabizbajo o de pronto tiene un comportamiento diferente o de pronto empieza a llegar con golpes o algo, que sean los maestros los primeros en detectarlo, canalizarlo hacia su DIF municipal o estatal para que sean atendidos de manera inmediata e investigar a esa familia. Entonces, sí estamos tratando de buscar una coordinación, o buscando de hecho una coordinación y ya trabajando en ella con otras instancias de gobierno para que juntos podamos trabajar y, como le dije en su momento, gobierno, sociedad y medios de comunicación incluidos, trabajemos en un solo sentido. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos Calzada, de Radio Educación. Precisamente usted me comenta este asunto del turismo sexual, la explotación y el tráfico de personas, que es una de las actividades más redituables, ilícitas más redituables. Muchas de estas personas que incurren en esta práctica ilegal son personas de altos ingresos como empresarios, los cuales en muchas ocasiones son protegidos incluso por políticos o funcionarios. Entonces, ¿cómo combatir la impunidad en este sentido cuando existen estos intereses que incluso protegen a quienes incurren en prácticas ilegales como la explotación sexual de menores? Gracias. No dudo que pueda existir en algunas situaciones algún tipo de encubrimiento, pero no es, al contrario, el trabajo del DIF nacional y de los DIF estatales y municipales, precisamente nosotros denunciar. Si usted tiene alguna denuncia en concreto y quiere ir al DIF nacional a presentar su denuncia o conoce de alguien, con todo gusto lo recibimos, porque no vamos a tolerar absolutamente nada. Y donde haya que denunciar, lo he hecho y lo seguiré haciendo, por supuesto, y sin ningún reparo además. ¿Alguna pregunta más para Ana Rosa? Sí. Gracias, Juan David, de la agencia EFE. La semana pasada vi un comunicado del DIF de Sonora que decía que en el primer trimestre del año solo en Sonora habían sido repatriados 2.800 niños de estos que las autoridades estadounidenses devuelven sin sus familias separados. ¿Tienen datos ya como a nivel nacional en el primer trimestre cuántos niños han sido repatriados de esta manera? Gracias. Mire, sí tenemos datos y quiero decirle que en toda la frontera tenemos albergues donde los niños migrantes son devueltos y son atendidos y en menos de 72 horas deben estar con su familia. Las más de las veces los niños migrantes que llegan a nuestros albergues son recogidos por propios familiares y en ocasiones cuando no aparecen nosotros mismos los entregamos a sus familias en cualquier entidad de la República que se encuentren. Entonces, aquí el llamado es precisamente a los padres de familia para no arriesgar a sus hijos, porque seguramente son muchos los que rescatamos, pero probablemente algunos se pierdan en el camino porque se queden del lado de la frontera. Hemos estado escuchando, ¿verdad?, que también hay una banda que prácticamente secuestra niños y que obviamente los explotan. Entonces, los que nos llegan son inmediatamente entregados. Y ahorita, si quiere, le busco la cifra y si no, como le acaba de decir el señor Hernández, le entregaremos la información inmediatamente. ¿Alguna pregunta más? ¿Quisieras, Ana Rosa, decir algo? No, únicamente, muchísimas gracias, Rubén. Únicamente, ¿verdad?, agradecer una vez más la oportunidad de estar aquí con ustedes, invitarlos a que juntos hagamos este frente común para defender a nuestras niñas. El abuso sexual comercial infantil no es un juego, es una realidad hoy en nuestro México. Y este gobierno está dispuesto a enfrentarlo, pero solicita el apoyo de todos ustedes, de toda la sociedad, para que sea a través de la educación, de la prevención, del fomento de los valores, como logremos, por supuesto, tener un camino mucho más expedito. Si no fuera así, ¿verdad?, todo sería obviamente mucho más cuesta arriba. Sabemos bien que esto es un problema muy, muy serio y por eso lo estamos afrontando junto y esperamos que así sea junto con todos ustedes. Muchas gracias y buenos días. Rubén, muchas gracias. La agenda para el día de hoy del señor presidente es un día muy lleno. Hoy recibe en la mañana el señor presidente al gobernador del estado de Tamaulipas, Eugenio Hernández, en la
sesión lo acompaña el secretario de Gobernación, Carlos Abascal, y también el secretario de Comunicaciones, Pedro Cerizola. Luego el señor presidente se traslada a la inauguración de la nueva sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el edificio Tlatelolco, y la entrega de cartas de naturalización en esa misma sede. Solo mencionar que las dimensiones de este edificio, que resultan muy importantes, es 58,000 metros cuadrados, va a tener de uso el edificio, y va a permitir que todo el personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores pueda estar en un solo edificio. Desde el terremoto, ustedes se acuerdan, tuvo que dislocarse la Secretaría en diversos edificios, ahora quedará solo en este edificio de 23 pisos del arquitecto Ricardo Legorreta, el diseño en la Plaza Juárez, y va a poder alojar a todo el personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Después de esta inauguración, el presidente va a hacer un recorrido por el antiguo Palacio del Marqués del Apartado, que es un edificio colonial extraordinario que acaba de ser restaurado por el propio INAH, y es la sede central del INAH ahora, también en el centro histórico, y como parte de esta colaboración entre el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México por dignificar el centro histórico, por trabajar en su conservación y también en su rescate. Luego el señor presidente tiene una reunión aquí con la directora regional de la Fundación Wheelchair, que son sillas de ruedas. Hubo una entrega y una donación, creo que en Sonora, una primera donación, y ahora vienen a visitar al señor presidente. Entiendo que la donación es de 25,000 sillas, y luego ellos estarán aquí en este mismo espacio a dar una conferencia de prensa. Quedan invitados para que expliquen el programa que tienen de este tipo de colaboración y ayuda. Después, el señor presidente estará en la comida con el motivo del segundo foro del economista. Ahí el presidente hace una presentación en el foro de media hora. La intervención del señor presidente es un recuento de la política económica del país y traza algunas líneas también hacia el futuro, los retos estratégicos que tiene la economía mexicana. Luego, el señor presidente tendrá un espacio de 45 minutos para revisar papeles. Luego va a tener una reunión el señor presidente con el presidente del Banco Mundial, con Paul Wolfowitz. Lo acompaña Francisco Gil, Luis Ernesto Derbez y Sergio García de Alba. Y al término de esta reunión con el presidente del Banco Mundial, el presidente del Banco Mundial vendrá a este espacio a dar una conferencia de prensa. Están todos invitados. Habrá traducción simultánea y será yo creo que va a poder comenzar la conferencia algo así como a las 17:40, 17:45, termina la entrevista y viene hacia este espacio. Luego tiene una reunión de trabajo con las metas del Sistema Integral de Seguridad Social, parte del Gabinete Social dedicado fundamentalmente a la salud. Esa es la agenda del señor presidente para el día de hoy. Y antes de que pasemos a las preguntas, quisiera plantear algún tema, ya lo mencioné, pero lo quisiera redondear. La Presidencia de la República se congratula de poner al servicio de la ciudadanía el nuevo edificio Tlatelolco, mismo que a partir de hoy será la nueva sede de la Cancillería mexicana. Se trata de un amplio edificio funcional, muy hermoso, obra del arquitecto mexicano Ricardo Legorreta, que albergará a la totalidad de los trabajadores de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo que permitirá grandes ahorros a esa dependencia y también le permitirá desarrollar sus funciones con mayor eficacia.
el nuevo edificio Tlatelolco representa el regreso de la Secretaría de Relaciones Exteriores al barrio que habitó por más de 40 años, de 1922 a 1966, sobre la propia Avenida Juárez. La construcción de este edificio se enmarca en el esfuerzo del Gobierno federal y el de la Ciudad de México, así como con la colaboración de empresarios privados y de la ciudadanía, una acción de conjunto para devolver al centro histórico su vitalidad social, cultural, política y económica. El Gobierno de la República reafirma su voluntad y compromiso de seguir respaldando el rescate del centro histórico, colaborando con el Gobierno de la Ciudad de México en la restauración de este enorme y muy valioso patrimonio histórico y cultural de México, que es el centro de la ciudad. Y en ese mismo marco, pues, después de visitar el edificio Tlatelolco e inaugurarlo, el señor presidente visitará el antiguo Palacio del Marqués del Apartado, que forma parte, pues, de estas obras de restauración. Y respecto a la visita del presidente del Banco Mundial, de Paul Wolfowitz, presidente del Banco Mundial, hoy por la mañana el presidente de la República, pues, va a recibirlo en el marco de la gira de trabajo que este funcionario realiza por nuestro país, y luego habrá de trasladarse a Guatemala. El presidente del Banco Mundial y el presidente de México hablarán básicamente sobre temas relacionados contra la lucha contra la pobreza y la desigualdad, así también como de estrategias de crecimiento económico y de competitividad. Esta es la primera visita que el presidente del Banco Mundial realiza a nuestro país en su carácter ya de presidente, cargo para el cual fue electo el 31 de marzo del 2005. El presidente del Banco Mundial ha sido por muchos años un destacado funcionario público del gobierno de los Estados Unidos y también un prestigiado académico. El gobierno de la República le da la más cordial de las bienvenidas. Y reitero que una vez concluida la entrevista con el señor presidente, el presidente del Banco Mundial estará acá en una conferencia de prensa con ustedes, al cual todos están invitados. Arturo. Rubén, ¿qué tal? Muy buenos días. Dos cuestiones a propósito de esta nueva sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Preguntarte qué va a pasar con la antigua torre de Tlatelolco, este edificio que quedó dañado con los sismos del 85. ¿No representa un peligro? ¿Se piensa demoler este edificio, apuntalarlo? ¿Qué se va a hacer con este antiguo edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores? Y un segundo tema, Rubén, parece que va en aumento la rebelión de los sindicatos que tienen planeado para este viernes una movilización a nivel nacional. ¿Cuál es la postura de la Presidencia de la República, del Gobierno de México? ¿Qué mensaje les daría en este momento, en medio de esta crisis, a los sindicatos del país? Gracias. Mira, el viejo edificio de Tlatelolco, el área de congresos, que no fue dañada por el terremoto, pasa a manos de la Universidad Nacional Autónoma de México. La biblioteca en el viejo convento de Santiago Tlatelolco sigue permaneciendo para la Secretaría de Relaciones Exteriores, y los edificios donde está hoy la Secretaría y la propia torre pasan por un intercambio, una permuta para el Gobierno de la Ciudad de México, y será el Gobierno de la Ciudad de México que habrá de decidir qué se hace con eso. Y respecto a las manifestaciones de algunos sindicatos, el Gobierno de la República, como ustedes saben, y lo he reiterado en muchas ocasiones, es absolutamente respetuoso del derecho a la manifestación, siempre que ésta se haga en el marco de la ley y se respete los derechos de terceros. Consideramos que es el diálogo, es la posibilidad de la discusión que conduzca al acuerdo, que es lo que puede resolver cualquier problema en democracia. Rubén, buenos días. Saber si el presidente de la República se va a dar tiempo esta noche
para ver el debate entre 4 de los 5 candidatos a la presidencia de la República. Y bueno, para la presidencia de la República, ¿qué importancia tiene este tipo de debates, este intercambio de ideas como ejercicio democrático? Seguramente el señor presidente verá el debate. Dos, sin meterme a hacer ningún comentario en términos de las campañas, porque no corresponde a la presidencia de la República, como ya lo he manifestado en diversas ocasiones, en términos de principios, de marcos conceptuales, y no me refiero al debate, y quiero subrayar eso, por favor, no me refiero al debate porque no hablamos en Presidencia de la República sobre las campañas, pero al margen de eso, como lo acabo de sostener en la respuesta a Arturo, la Presidencia de la República considera que en democracia toda discusión, todo intercambio de ideas siempre beneficia a la ciudadanía y consolida el Estado democrático. Marco Antonio. Muy buenos días, Rubén. Yo tengo 2 preguntas sobre los sucesos en Lázaro Cárdenas. La primera es, ayer nos platicabas que tienen información que les permite pensar que está en Vancouver el ex líder minero. Yo quisiera preguntarte exactamente de dónde proviene esa información, cuál es la información que ustedes tienen, si es de parte de inteligencia del gobierno mexicano. Esa es una. Y la segunda es, además de los sindicatos, ahora se suman otros sectores que piden la salida del secretario del Trabajo. Por ejemplo, ayer el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en vez de andar pues revisando los derechos humanos de la gente, está opinando si el secretario del Trabajo tendría que salir de su puesto. Yo quiero preguntarte cuál es la posición de la presidencia, si esto ya es suficiente para que el secretario del Trabajo deje su puesto. Muchas gracias. Mira, sobre la primera de las preguntas, Marco Antonio, Presidencia de la República ya fijó su posición, no tiene más que decir ante ese hecho. Será en adelante la Procuraduría General de la República, en la medida que avancen sus investigaciones a denuncia de trabajadores sobre el exdirigente sindical, quien habrá de dar información a la sociedad y a los medios. En lo que hace a la negociación, como también quedó manifestado en los 2 comunicados o boletines de prensa que Presidencia de la República emitió el jueves, el viernes y el día de ayer, en términos de la negociación será la Secretaría de Gobernación la que informe sobre el proceso de negociación que tiene lugar en este asunto. Y será la Secretaría del Trabajo la que, por orientación y señalamiento del señor presidente, quien mantenga informado a la sociedad de los sucesos y que también es la que tiene a su cargo pues todo lo que hace relación a los problemas de carácter estrictamente laboral. La Secretaría de Gobernación, los problemas de carácter político, la Secretaría del Trabajo, los de carácter laboral. El secretario del Trabajo ha estado informando de manera puntual y amplia a los medios sobre estos hechos, y en adelante, insisto, será estas 3 dependencias del gobierno federal quienes estarán fijando la posición a nombre del gobierno. Sí, en lo que hace a tu pregunta respecto al secretario del Trabajo, como lo indiqué el día de ayer, quien nombra a secretarios y quien remueve a secretarios, porque es una atribución que le otorga la Constitución, es solo el señor presidente de la República. Respetamos el comentario del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, tomamos nota y no nos merece más comentario. Patricia. Buenos días, vocero. Me gustaría conocer si en este marco de la negociación que se está planteando con los trabajadores paristas, existe la posibilidad de negociar la situación del ex líder minero. Hay una propuesta del PRD, de los senadores del PRD, que llaman pues a la presidencia del gobierno federal a dar una tregua para calmar los ánimos y partir tal vez del hecho del reconocimiento de Napoleón Gómez Urrutia
No sé si ustedes estén planteando esta posibilidad, seguramente si se está planteando no me la va a decir usted, pero me gustaría conocer cuál sería la opinión de esta propuesta. Y en el otro sentido, me gustaría saber, vocero, qué piensa de que ahora el secretario del Trabajo es también vocero del gobierno federal al actuar como tal, por instrucción del presidente, y da la impresión, no sé qué opine usted, que está totalmente fuera de su ámbito de competencia como secretario del Trabajo, que es responsable, hasta donde sabemos, de intentar resolver este conflicto laboral y político con el sindicato. Gracias. Sobre la primera de tus preguntas, Patricia, como ya lo dije, es la Secretaría de Gobernación lo que hará todo comentario relacionado con el proceso de negociación. Hay un acuerdo y una orientación del señor presidente para que sea el secretario de Gobernación quien informe sobre el proceso de negociación, quien tiene a su cargo el proceso de negociación con el sindicato. En el caso de Etzicarza es la Secretaría de Gobernación. Y respecto al señor secretario del Trabajo, cumple la orientación del señor presidente de la República de estar informando a la sociedad sobre los hechos y puntualizando cómo ocurrieron los hechos. Se trata, en este momento, como ustedes bien saben, y en nuestra posición lo hemos definido, no se trata de un problema de carácter laboral, no es una demanda de aumento de salario, no es una negociación sobre el contrato colectivo, no es una relación obrero-patronal, sino es un problema de carácter estrictamente político que trasciende con mucho el ámbito laboral, por eso la Secretaría de Gobernación está a cargo del mismo. Carlos. Rubén, buenos días. Ayer el llamado delegado Cero, el subcomandante Marcos, estuvo en el CCH Naucalpan, y él hacía un llamado a que había que derrocar al próximo presidente de México, sin importar del partido de que fuera. La pregunta es, ¿cuál sería la posición de presidencia ante los llamados que es un personaje que se ampara en una máscara o en el anonimato? Bueno, hace este tipo de llamados a derrocar al próximo presidente que llegue sin importar el partido. Y otra pregunta, si también ya tuvieras la fecha, Rubén, de cuándo va a presentarse el reporte final de la Fiscalía para movimientos políticos del pasado. Gracias. No tengo la fecha, la comprometo. Lo está estudiando claramente, fue entregado a la Secretaría de Gobernación, llegó formalmente a Presidencia de la República, como ustedes saben, yo lo dije aquí, y luego está siendo analizado tanto por la Procuraduría General de la República como por la Secretaría de Gobernación, quien le habrán de presentar un informe al señor presidente, y en ese momento lo habremos de dar a conocer. Comprometo una fecha con ustedes y la propongo mañana, por favor, en ese sentido, Carlos. Dos, como ustedes saben, y en muchas ocasiones lo he dicho acá, creo que los zapatistas han hecho un gran aporte al tema en particular de la conciencia que este país tiene hoy sobre sus pueblos y comunidades indígenas. Hay que reconocerlo. También hay que reconocer que el Frente Zapatista haya decidido la vía política para proponer sus ideas, pero desde luego, en el marco del respeto que tenemos a ese movimiento social, no podemos aceptar una invitación a derrocar a nadie. En una sociedad democrática es el electorado quien decide quién está en el gobierno o quién no está en el gobierno. Volver a los tiempos golpistas, volver a los tiempos de la arbitrariedad, de hacer valer el uso de la fuerza sobre la razón y sobre la voluntad ciudadana, esos tiempos ya pasaron en este país. Y también creo que ya pasaron en todo el continente. Sara. Por un lado, quisiera saber si no va a haber una acción especial del gobierno federal, particularmente en el caso de Guerrero, que siguen matando gente. Nos dicen aquí, nos has dicho que no está rebasado el Estado, pero bueno, siguen esto y bueno, parece ser que también hay señales de corrupción de la policía local.
no va a haber ninguna acción especial. Por otro lado, preguntarte cuál es la instrucción del presidente. Ayer en el comunicado decía que es para el secretario de Gobernación, para que mantenga abiertos los canales de diálogo. No es un diálogo de sordos, a reserva de que sé que dices que será Carlos Abascal quien informe. No es un diálogo de sordos porque ellos piden que se reconozca al líder, no lo va a hacer el gobierno federal. No se convierte en un diálogo de sordos y se corre el riesgo de que pueda haber más actos violentos. Gracias. Remito, y no es que quiera evadir ninguna pregunta, sino porque ese es el acuerdo que tenemos, porque el que está llevando la negociación con el sindicato es la Secretaría de Gobernación y no queremos interferir de ninguna manera en este proceso. Cualquier declaración en relación a la negociación entre el gobierno federal y esas seccionales, las 3 seccionales del sindicato, en el caso de Sicarza, es la Secretaría de Gobernación la que está a cargo y también la que habrá de hacer público el proceso de negociación y dónde va, etcétera. Sí, claro que está establecido un diálogo y una mesa, claro que sí. Y es real, nadie puede ignorar, sería absurdo ignorar, una irresponsabilidad ignorar los sucesos violentos que están ocurriendo en este momento en el caso de Acapulco. Es un problema real, objetivo. Ayer el señor gobernador Zeferino Torreblanca manifiesta la gravedad de los hechos y el gobierno de la República pone a disposición, ya lo ha hecho saber, todas las instituciones del propio Estado federal para apoyar las investigaciones, para apoyar lo que haya que hacer en el caso del Estado de Guerrero y en el municipio de Acapulco para enfrentar estas acciones del crimen organizado que los primeros informaciones que son públicas, están en la prensa de hoy, hablan de una lucha frontal entre la policía local y las bandas de narcotraficantes. Es un problema que reconocemos, pero también lo ubicamos en su dimensión. No está en juego el Estado mexicano, ni va a ser rebasada el conjunto de la autoridad del Estado mexicano. Ubiquemos las cosas en su justa dimensión. ¿Hay un problema real? Sí. ¿Es grave? Sí. Y está acotado y está en algunas regiones del país y en particular en algunas ciudades del país. Y hay que trabajar muchísimo más y coordinar muchísimo más los esfuerzos del gobiernos municipales, estatales y federal en esta lucha contra el crimen organizado que habrá de ser larga. Que decapitaron aparece dándole el tiro de gracia a un narcotraficante y que de ahí sería después la revancha y bueno, esta ejecución. Se vale, digamos, que las autoridades también se cuestiona ahora ya por qué el policía daba el tiro de gracia a este delincuente. Conozco como tú el video, que lo vi también en los medios públicos. Es un acto absolutamente reprobable. El Estado de Derecho no se establece violando el Estado de Derecho. La autoridad, en el ejercicio de su autoridad, no puede violentar la ley. Nunca habremos de resolver los problemas contra el crimen organizado violentando la legalidad. Nadie más debe respeto a las leyes que los propios funcionarios públicos. Víctor. Maestro, buenos días. Si usted me permite regresar un poquito al tema de Michoacán, quisiera yo hacerle 3 preguntas muy breves. Primero, ¿cómo es posible que Napoleón Gómez Urrutia pudo salir del país si se supone que tenía, o al menos existía la presunción de que estaba siendo vigilado? La segunda pregunta es, ¿qué pruebas tiene el gobierno federal de que efectivamente Gómez Urrutia se encuentra en Vancouver, Canadá, y desde ahí organizó todo lo que ya conocemos? Y 3, señor, ¿quién estuvo a cargo de todo el operativo que derivó en la violencia que ya conocemos? Te respondo, Víctor, con mucho gusto, diciendo que es la PGR, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría del Trabajo las que harán comentarios sobre este punto. Presidencia, a partir del día de ayer, fijó la posición y no tiene nada más que decir. Buenos días. 2 cuestiones. Y nada más,
La primera es para tener aclaraciones en el futuro y tenerlo bien presente. ¿Son accionistas del Grupo Villacero y Grupo México el señor Vicente Fox Quesada y el ingeniero Francisco Javier Salazar, sí o no? Y la otra, ¿por qué la incongruencia política de las autoridades federales, concretamente de la presidencia, cuando dicen que es un problema meramente político y el jueves pasado sacaron un comunicado donde dice que es un conflicto laboral? Respecto a la primera de las preguntas, lo niego de manera absoluta y tajante. En todo caso, tienes una información que no es correcta y la niego de manera tajante. Y la segunda de las preguntas la respondo como ya dije: Gobernación, Trabajo y PGR. Sacó un comunicado en donde dice que es un conflicto laboral. Un conflicto laboral que devino en un conflicto político. Y hoy es un conflicto político, no es un conflicto laboral, en este momento. Leticia. Sí, Marisa. Buenos días. Yo quiero saber si el gobierno federal o el presidente de la República está dispuesto a asumir las consecuencias de no ceder al chantaje de estos sindicatos que buscan defender a un líder gremial, si está dispuesto si no tiene temor de que estos grupos puedan desestabilizar al país a unas semanas del proceso electoral. Muchísimas gracias. Mira, para ser consecuente y congruente con la posición que he tomado, otra vez, aislaría en razón a Sicarza. Presidencia de la República ya fijó su posición, no tiene nada más que añadir. En la medida que vayan surgiendo nuevos elementos, por un lado en la investigación que está a cargo de la Procuraduría General de la República, ella irá proponiendo. Cuando haya nuevos elementos en razón del diálogo que establece la Secretaría de Gobernación con las seccionales del sindicato en Sicarza, ella irá informando, y también ocurre lo mismo con el secretario del Trabajo. Independiente de esto, el gobierno, un Estado, y el Estado mexicano, no puede ser rehén ni puede dar espacio al chantaje de nadie nunca. Esa es una condición de ser Estado y poder ejercer la autoridad del propio Estado. Nunca, nunca puede ser sujeto ni rehén ni ser chantajeado por nadie. Marisa. Bueno, muchas gracias, nos vemos mañana. Están invitados a las 2 conferencias de prensa aquí, con el presidente del Banco Mundial, 5:30, les pido que estén, aunque seguramente él está llegando aquí a 5:45, y también con esta Asociación Norteamericana de Sillas de Ruedas, que estará a la 1:30 aquí. Nos vamos a las 11. Aquí, no, 5:45. Les pido que estén a las 5:30. Va a haber en los dos casos, la de la 1:00 va a haber traducción simultánea, y con el presidente del Banco de México va a haber traducción simultánea también. Vendría Ana Rosa Payán con la señora, y seguramente acompañará el presidente del Banco Mundial, Alberto Ortega, y Sergio García Alba para las reuniones. Están invitados. Gracias.